Muy bueno. Estamos en vivo. Licenciada Ruth. ¿Me escucha? Sí, se le escucha bien. Ya estamos en vivo, puede comenzar. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? El Grupo Unificador para la Independencia del Abogado y Guía a la Academia Virtual les da esta bienvenida para este tema de esta tarde, ¿verdad? El recurso de anulación y las causales probatorias. Tenemos un expositor con vasta experiencia en el tema, que tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, tiene un posgrado en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT, tiene una maestría en Mediación, Negociación y Arbitraje de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT, tiene un posgrado igualmente en Derecho Procesal Penal basado en principios acusatorios del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica de Nicaragua, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica de Nicaragua, cuenta con un posgrado en Docencia Superior de la Universidad del Istmo, Panamá, tiene un diplomado en Teoría del Delito de la Universidad Santa María la Antigua, tiene un sinnúmero de cursos y docencias dentro de su área. Ha ocupado cargos en el órgano judicial como oficial mayor, entre otros, asistente de juez penal, asistente de... Igualmente, asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, juez de garantía de la provincia de Herrera del sistema penal acusatorio, casualmente iniciando este sistema en esta área de la República, y actualmente es magistrado del Tribunal de Apelaciones y Consultas del Tribunal Superior de Chiriquí del sistema penal acusatorio. Con ustedes el licenciado Luis Fernando Tapia. Muchas gracias a la anfitriona por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Un poco acostumbrándome, siempre lo digo, a la virtualidad. Mirar la pantalla y no verlos y estar en presencia o cercanos a ustedes me incomoda un poco, pero hay que adaptarse a las nuevas realidades. Agradezco al grupo Guía por la oportunidad y por el honor que me dan de participar en este conversatorio. Fue el título que se me dijo debería abordar específicamente a través del conversatorio, y eran las causales probatorias de anulación contempladas en el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Al tratarse de un conversatorio y tratándose también de una dinámica donde me gustaría más que nada escuchar cuáles son las inquietudes que tienen los que estén actualmente o en este momento conectados a esta actividad, yo trataré de optimizar al máximo el tiempo y darles un pantallazo muy general, muy breve sobre lo que visualizo del recurso de anulación en estas dos causales probatorias, que si me voy a los números o estadísticas les puedo afirmar, por lo menos en la provincia de Chiriquí,
es la más utilizada por los abogados litigantes, llámese abogados particulares, defensores públicos, fiscal, querellante, representante público de víctimas. Todos en su mayoría utilizan estas causales, así que me pareció también interesante el tema para compartir y saber también los puntos de vista de quienes se encuentran, como ya indiqué, en este conversatorio. Adicional, siempre me gusta también advertir de que yo no soy el dueño absoluto de la verdad, simple y sencillamente soy un facilitador. Vengo a contarles lo que sé académicamente sobre el tema, lo que he vivido en mi experiencia como magistrado del Tribunal de Apelaciones en la provincia de Chiriquí y también por el recorrido que he tenido como docente en diferentes mesas de trabajo donde he tenido pues la oportunidad de interactuar sobre varios temas, incluyendo el tema de las vías recursivas. Así que espero que sea de provecho. Voy a tomar el tiempo. Aquí al frente mío tengo un cronómetro para tratar de en 15 a 20 minutos hacerles una breve exposición muy rápida de los puntos más importantes para mí del tema, y luego de ello entonces a través de la moderadora, la licenciada Ruth Castro, entonces iniciamos lo que sería el conversatorio para que les quede bastante tiempo, suficiente tiempo para opinar. Con respeto, si se los pido, pues reitero, no soy el dueño de la verdad, voy a facilitar información, voy a dar puntos de vista que pueden o no compartir, y adicional, en base a la experiencia vivida en esta provincia, no tengo conocimiento o no me he empapado del todo con las otras provincias para mirar un poco cómo ven el recurso de anulación, pero sí hay personas que están litigando en otras provincias, entonces sería interesante ver cuál es la dinámica, cuál es el enfoque, cuál es la visión que se tiene del recurso de anulación en cuanto a estados causales por esas áreas geográficas del país. Bien, inicio a contar el tiempo y voy a iniciar con una introducción de antecedentes. Siempre es importante saber de dónde vienen las cosas para decimos, entenderlas un poco mejor. Hace unas 2 semanas o aproximadamente un mes tuve una capacitación como estudiante, donde un profesor nos capacitaba en temas de lo que son los activos digitales, precisamente cómo utilizar estas plataformas virtuales, cómo hacerlas más dinámicas, más entretenidas, entre otras cosas. Y de esa capacitación aprendí un mundo de cosas, pero hay una que me marcó sobremanera y que se las voy a compartir de inmediato, porque para mí es fundamental para entender los antecedentes del recurso de anulación y muchas otras cosas que están pasando en nuestras narices y tal vez no nos detenemos a mirar. Él decía que el docente tiene que estar claro de que estamos en un mundo donde convivimos baby boomer, generación X, generación Y y generación Z. Si no han escuchado de esto, los invito a mirar en redes o en web sobre el tema de las generaciones. Y empiezo con la generación baby boomer, que es la generación posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los nacidos en 1945-46 hacia adelante. Luego la X 1970, la Y 1980, la Z del 2000 hacia adelante. ¿Por qué empiezo con este comentario que hizo el profesor en aquel entonces y lo importante que era saber distinguir de qué generación veníamos? Y es que en el tema probatorio 1 y en el tema procesal penal 2 es importante estar claro de que hay una transición de un siglo XX a un siglo XXI donde las realidades son totalmente diferentes. Y si usted habla con un baby boomer, probablemente va a escuchar hablar sobre la prueba tasada, 2 testigos en plena prueba, el imperio de la ley sometiendo a un juez, es decir, bloqueando su razonabilidad y aplicando textualmente o gramaticalmente lo que diga una norma. Igual pueda que ocurra con la generación X, que también vienen educados por esta generación de baby boomer, y así sucesivamente iremos avanzando, pero vamos a tener un golpe muy certero o muy fuerte cuando la generación Z, que es la generación 2000, que nace ya con la tecnología desde bebés, empieza a existir o a surgir entonces la prueba electrónica, la inteligencia artificial y todo lo que ya sabemos existe actualmente, incluso nos permite la conectividad ahorita no presencial, un sistema de aplicación Zoom, internet, dispositivos
etc. Entonces, ¿por qué, como decía, hablo de este comentario que hizo aquel profesor y el cual me gustó mucho? Pues hay una transición que creo que nos está ocasionando un problema en el tema probatorio, a mi entender, académicamente, y respetando a quienes no estén de acuerdo con esa posición. Incluso esta semana me gusta escuchar los programas de actualidad jurídica, social, etcétera, y sigo escuchando, y son generaciones más atrás de la X, que llaman a expertos abogados a comentar en programas radiales, televisivos, y por curiosidad escuché hablar de la prueba sumaria y la prueba idónea, muy famosa en nuestro país, y como tenía que preparar esta capacitación dije, pero ¿qué es la prueba idónea y qué es la prueba sumaria? Si en el proceso penal, y atreviéndome a decir, en cualquier proceso la prueba tiene que pasar un tamiz o un desarrollo amplio en cuanto a examen de esa prueba para poder calificarla de idónea. Y para no ser tan fuerte con ese comentario que escuché, me dije, y quería compartírselo, de que todavía, incluso en nuestros tribunales, algunos siguen mencionando el tema probatorio como un aspecto del siglo pasado. Yo me he puesto incluso a escuchar a profesionales en otras materias no penal donde dicen, no, los testigos hacen plena prueba tasada, que es un sistema que operaba bajo la lógica de un sistema monárquico, un sistema de imperios donde se imponían reglas y el tema probatorio no sufría o no se enfrentaba a un examen exhaustivo. Entonces, ubicados claramente en que estamos en el siglo XXI, ya incluso no sé ni por qué seguimos hablando de la prueba documental porque prácticamente está desapareciendo. Ahora estamos hablando de un documento electrónico. Yo prácticamente no uso papel en mi oficina. Básicamente todo va digitalizado. Igualmente las transacciones bancarias, igualmente las compras en línea. Ya estos temas probatorios pasaron a otro escenario y nosotros todavía seguimos discutiendo aspectos probatorios que obedecían a la generación baby boomer, a la generación X y tal vez a la generación Y. Todo esto es importante que lo tengamos presente, pues si no avanzamos, si no cambiamos el chip y entendemos que los temas probatorios tienen otros alcances en la actualidad, definitivamente vamos a encontrar un descontento del usuario porque el juez no sabe manejar la prueba tecnológica, también del usuario porque su abogado sigue hablando de 2 testigos hacen plena prueba, y podría seguir dando más ejemplos del por qué no va a haber un sentimiento de agrado por los usuarios del sistema cuando las realidades no son compatibles con el proceso o la manera como nosotros estamos manejando el proceso, principalmente probatorio. Si usted empieza a leer en países que se hacen llamar países de primer mundo, ya la inteligencia artificial está entrando en sus procesos, ya se habla de psicología del testimonio, y los invito a que empiecen a leerla y a mirarla para que vean cómo se debe estudiar el testimonio de una persona, y ni hablar, como dije ya, del tema de la inteligencia artificial y todo lo concerniente a estos temas tecnológicos. Bien, teniendo claro entonces todo este panorama de antecedentes, sabiendo que nosotros fuimos colonizados por los españoles, que tenemos una línea cristiana, católica, romana, donde el formalismo abundaba, donde el tema probatorio obedecía a reglas tasadas, hay reitero, un pasaje o un camino que tenemos que terminar de concluir, ya sea la generación X, la generación Y o la generación Z, y tenemos que atrevernos a empezar a hablar sobre el tema para ajustarnos a las realidades actuales. Bien, esto lo quería hacer para reflexionar, para que en verdad nos sentemos a mirar si estamos realmente haciendo un trabajo probatorio ajustado a lo más certero que buscamos, se dice que es la verdad,
de los hechos y es obviamente a buscar también el reconocimiento de un derecho, es decir, darle a cada quien lo que les corresponde, una definición muy conocida de justicia. Bien, si hay algo que también debemos hablar de los antecedentes, luego de entender que nuestras generaciones están cruzadas, que la evolución del 2000 hacia adelante es más rápida, que estamos teniendo un cambio más rápido y que nosotros como proceso tenemos que acelerar para estar a la misma medida o a la misma velocidad de esos cambios, la anulación no escapa de esta realidad antecedente. Tenemos que tener claro que la anulación es una herencia, si se quiere, o un traslado de lo que fue la casación en el sistema anterior, y automáticamente usted tiene que percatarse que si estamos hablando de que la anulación era la casación del sistema anterior, estamos heredando una anulación propia a un sistema escrito que responde a líneas formalistas, a líneas que ya no lo voy a repetir, creo que lo he dicho mucho ya, donde reinaban otros principios en cuanto a los temas probatorios. Así que eso automáticamente, al entrar al sistema nuevo, al sistema de metodología oral, donde decimos que la escena más importante es en el juicio, donde se hace el desahogo probatorio, donde el juez tiene que hacer un análisis de ese desahogo probatorio, nos quitan la apelación que conocíamos del sistema anterior, nos trae un nuevo recurso que obedece bajo la lógica del sistema anterior a un sistema formalista, obviamente crea un cortocircuito. Un cortocircuito que ha dificultado mucho el manejo del recurso de anulación, principalmente en las causales más utilizadas, como le indiqué, que es la causal 4 y 5 del 172, error de hecho en cuanto a la asistencia a la prueba y error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Entonces, al no tener en el nuevo sistema claridad de cómo se miraba la segunda instancia, cuando estamos verificando una sentencia de fondo, generó entonces el desconcierto tanto de los usuarios como también de los tribunales y los jueces, en opinión de este servidor, y vuelvo, lo diré muchas veces, siempre con respeto y académicamente. ¿Por qué? Porque la casación anterior tenía exceso de formalismo que, dado una estadística alta de rechazo del recurso de casación, pues no se cumplían con esos estándares. Acá se bajó esa intensidad de formalismo, pero seguía existiendo un nivel de tecnicismo para los abogados y para los jueces, obviamente también, de cómo valorar la prueba, cómo plasmarla en una resolución para luego darle esas herramientas a favor o en contra de quienes van a impugnar o a defender el fallo en un tema de anulación. Básicamente, ahorita les traje unas estadísticas, más adelante se las muestro, donde la realidad sigue siendo la misma. Y cuando digo la realidad sigue siendo la misma, es que hay más rechazo del recurso que un pronunciamiento de fondo. Lo cual, ojo, no quiere decir de que las sentencias estén llegando a los estándares de análisis probatorio que se exigen. Tal vez sí, tal vez no voy a entrar en ese escenario, pero los rechazos no obedecen al análisis de fondo, sino un rechazo porque no se conoce, no se domina lo que es la técnica del recurso de anulación en cuanto a estas dos causales que hoy vamos a conversar. Ya llevo 11 minutos, he hablado bastante de antecedentes, por tanto, de inmediato entonces yo iré abordando los temas que yo considero más importantes sobre el recurso de anulación en estas dos causales probatorias. Ya le dije bastante recorrido de qué puede estar ocurriendo, de dónde venimos, cómo esa evolución del recurso puede estar generando alguna confusión o alguna dificultad, y lo vemos pues cuando usted se enfrenta a una sustentación de un recurso de anulación, sigue percibiendo un análisis de las pruebas como en el sistema de la apelación que teníamos en el inquisitivo, que para mí no me gusta llamarlo inquisitivo, sino el sistema escrito. Y la fundamentación, la argumentación de los abogados sigue en dirección a entender que nosotros vamos a valorar la prueba como tribunal de apelaciones cuando no es así. Adicional, recordemos que no es el sistema anterior donde se permitía la posibilidad de reforma de la sentencia. En las causales de anulación probatoria no hay esa posibilidad. Simple y sencillamente se identifica el mecanismo o la metodología de valoración probatoria usada por el tribunal
y de no ser conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica, científica, etcétera, que ustedes conocen mejor que yo, se anula el fallo, se anula el juicio y se vuelve a ordenar la realización o materialización de un nuevo juicio. Entonces, cuando usted lee las sustentaciones, siguen impulsando razonamientos o argumentos o peticiones que van en dirección, reitero, a un análisis por parte del tribunal que no tiene inmediación con la prueba, que es el tribunal de apelaciones. El tribunal de apelaciones no va a tener inmediación con la prueba, el tribunal simple y sencillamente va a verificar los ejercicios de razonamiento probatorio del juez en la sentencia y de estar incorrectos, hacerlo saber para entonces ordenar un nuevo juicio. Bien. Vamos de inmediato, voy a compartir pantalla para apuntar directo, porque yo estoy haciendo este conversatorio bajo la base o la lógica de que ustedes conocen todo en materia recursiva, ustedes están claros en los términos, cuando se anuncia, cuando se sustenta, entre otras cosas. No vamos a venir a hablar de estos aspectos legales y formas, sino simple y sencillamente de las dos causales, y voy directo a darles, esto lo hablé con una capacitación con fiscales también sobre el tema de los recursos de anulación, y yo les llamé tips de lo que es la doctrina, lo que la jurisprudencia patria ha adoptado también de esa misma doctrina, para que tengamos una visión un poquito más simple, más sencilla de lo que son las causales probatorias de acuerdo a la mentalidad de la sala penal, cuando era casación y también ahora cómo la está viendo por lo menos nosotros como Tribunal de Apelaciones en la provincia de Chiriquí. Paso inmediato a compartir pantalla, denme un segundito. Bien, espero que se esté visualizando correctamente la presentación o la diapositiva. Básico. Y aquí yo les voy a identificar un error que cometen muy seguido los abogados cuando van en sustentación de este recurso de anulación por la causal del numeral 4. Error de hecho en cuanto a la asistencia de la prueba que hubiera influido en los dispositivos del fallo. La doctrina y asimismo la jurisprudencia panameña ha dicho que esta causal se da en 2 escenarios solamente, señores. 2, anótenlo, apúntenlo, y cuando van a hacer su escrito, por favor, que no se les olvide, si van a usar esta causal, que tiene que existir este escenario, y que en cierta forma este escenario excluye el escenario que sigue, que es la numeral 5. Veamos cuál es el primer escenario. El tribunal en la sentencia afirma que la prueba no existe. A pesar de que fue presentada, entendemos que por la fase intermedia fue admitida, igualmente fue practicada, es decir, desahogada, desarrollada, examinada en juicio. El tribunal afirma que esa prueba no existió. Básico. Pero usted no me puede, que es el error que he visto muchos recursos cuando anuncian esta causal en conjunto con la 5. Pero después usted dice que, no es, que el juez no la tomó como existente. Usted después en el numeral 5 dice, no, también voy a invocar la causal 5 y la sustenta y habla de esa misma prueba. O sea, si existió o no existió. Si usted dice que el tribunal la dio por no existente, a pesar de que existió, usted ya no puede hablar de errores del numeral 5. Usted tiene que hablar del error específico del numeral 4. Porque es que el tribunal no habló de ella. El tribunal no la consideró. Y un punto siempre importante, porque recitamos, y que no influya en los dispositivos del fallo. ¿Qué quiere decir no influya en los dispositivos del fallo, señores? Que influya o no, que puede que influya como puede que no. Pero si usted quiere demostrar que influye en los dispositivos del fallo, es que va a poder existir una variación de esa parte resolutiva si esa prueba hubiese sido tomada en cuenta. Entonces no es decir, bueno, se produjo la lectura del documento tal, pero ese documento no tenía tanta trascendencia en la parte resolutiva, y por más que haya ocurrido el hierro probatorio porque no la tomó en cuenta, no significa de que eso nos va a anular la sentencia, nos va a anular el juicio. El error tiene que tener en estas 2 causales que vamos a ver impacto en la parte resolutiva, y usted tiene que demostrarlo en su sustentación. Si no, no tiene sentido su recurso y mucho menos su motivo de la causal que está señalando. El mismo escenario
para la segunda del numeral, o sea, perdón, el segundo planteamiento que hace la doctrina y hace la jurisprudencia patria sobre el error de hecho, que viene desarrollado, insisto, desde el sistema anterior cuando era casación. Se asigna valor probatorio a una prueba que materialmente no existe a lo largo del proceso y no se practicó en el juicio oral. Señores, el juez se inventó una prueba. El juez se inventó una prueba. Le asignó valor a una prueba que no existe. Es decir, no pasó por la audiencia intermedia, no se admitió para juicio y no se reprodujo en juicio. Entonces, aquí también puede generar una confusión, porque pareciera que estamos hablando de valor probatorio, que es la numeral 5, pero ojo, aquí es que es inexistente. En la primera, ojo, miren la diferencia. La primera, la prueba, se afirma que la prueba no existe, pero sí existió. Es decir, que allí se ignoró. Acá se da por existente, se le da valor probatorio, pero no existe en el proceso. No se practicó en el juicio oral. Básico. Si usted no tiene claro estos dos puntos, señores, no se meta en Honduras si no sabe nadar. Me enseñó mi padre de niño. Y yo no veo complicación cuando vemos esto así, de esta manera que se lo estoy explicando, pero cuando vemos los escritos, incluso, insisto, la citan como causal y después las 5, esas mismas pruebas que dicen en este escenario no se dieron, están diciendo que el tribunal sí la valoró. Entonces no hay lógica y hay una especie de exclusión entre la causal 4 y la causal 5 desde la perspectiva de lo que ha dicho nuestra sala penal y de la perspectiva de lo que es la doctrina en cuanto al error de hecho, en cuanto a la asistencia de la prueba. Pasamos a la siguiente. Llevo 19 minutos, me falta un minuto porque le dije 20, pero creo que les voy a pedir 5 más para ahondar bien en el asunto. El error de derecho en la apreciación de la prueba que hubiera influido en los dispositivos del fallo. Pasamos a la numeral 5 ahora. Ya les expliqué y les di los tips de la numeral 4 de cómo lo ve la doctrina, cómo lo ve la jurisprudencia. Y cuando usted debe saltar de inmediato a usarlas, cuando no. Vamos al error y dice la doctrina y dice también la jurisprudencia de la sala penal. ¿Cuándo se da esta? Cuando hay un falso juicio de identidad de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Se tergiversó, añadió u omitió parte del contenido de la prueba. Aquí ya estamos con una prueba que sí se admitió en la fase intermedia, que sí se desahogó en el juicio y que el juez la consideró, la valoró, pero al considerarla o valorarla, tergiversa, añade u omite parte del contenido de esa prueba. E insisto, todas las veces que pueda se lo voy a decir. Ese hierro en cuanto a tergiversar, añadir u omitir, tiene que impactar en los dispositivos del fallo. Si es una prueba que se le omitió, se le tergiversó, pero no tiene mayor trascendencia en la decisión final, porque ojo, cuando usted va a un juicio, usted tiene teorías del caso, de la fiscalía, de la querella y de la defensa, a menos que la defensa sea una defensa pasiva que vaya a tratar de desacreditar los temas probatorios y no va a llevar una teoría fáctica que probar, o sea, no va a probar y no va a llevar testigos, pero sí va a estar en el examen de las pruebas de esa teoría del caso que quiere probar el Ministerio Público. Por tanto, usted tiene que tener claro que si usted lleva una teoría del caso, usted va a tener que llevar una teoría jurídica y una teoría fáctica y las pruebas que van a probar ambos escenarios. Entonces usted tiene que tener claro un esquema de con qué pruebas el fiscal, si usted va como defensor pasivo, está tratando de acreditar un hecho relacionado al sujeto activo del delito, un hecho relacionado a la acción que se ejecutó, etc. Entonces, esto tiene que estar claro para que nosotros podamos ir identificando desde el mismo juicio las pruebas que están desfilando y cuáles de estas van impactando en la teoría del caso de uno o del otro. Ojo también para los jueces, si hay jueces ahorita conectados en esta actividad. El segundo, falso juicio de convicción. No se otorga el valor previamente señalado por ley. Miren esta interesante anotación, yo la menciono porque está en la jurisprudencia de la sala penal, pero para mí esto es propio del sistema anterior, porque para mí, si hablamos que la ley le otorga un valor a la prueba, estamos hablando de prueba tasada y ese sistema ya no existe. Ya puede, si alguno aquí tiene una opinión distinta o considera que el alcance que se le dio es otro, yo quiero pensar que esto es doctrina basada en la realidad del sistema anterior.
o yo le he dado una redacción equivocada a lo que aquí les comparto. El siguiente es el falso juicio de legalidad, que para mí sí puede ocurrir, que es cuando la prueba es producida ignorando los parámetros de ley. Prueba ilícita. Cuando se produce una prueba ignorando parámetros de ley, estamos hablando de ilicitud de la prueba. Para mí, desde mi perspectiva, si no se produce de acuerdo a las formalidades y, digamos, tocando garantías fundamentales de alguien, obviamente estamos ante un falso juicio de legalidad. Y el último, que es el que a ustedes les encanta, que es el falso juicio de raciocinio. Es decir, se desatienden las reglas de la sana crítica. Y aquí yo voy a hacer dos anotaciones importantes sobre la sana crítica. Primero, la sana crítica tiene principios que debemos conocer. Principio de identidad en la prueba, principio del tercero excluyente, razón suficiente y idoneidad. Creo que son 4, creo que los mencioné. Si no, pueden buscarlo. Busque el principio de la lógica y usted, la lógica formal, y usted lo va a encontrar en cualquier. Ya dejemos de ser, si somos baby boomer, no somos X, dejemos de serlo y convertámonos y emigremos prontamente a la actualidad. Ya usted en internet pone lo que necesita buscar y lo va a encontrar y lo puede ir madurando con libros, con autores, etc. Entonces, si usted no conoce estos principios, usted no puede atacar el razonamiento del juez. Y me gusta siempre insistir también en que esto no es nada más para los abogados litigantes, para el fiscal, para el defensor, es para todos, incluso para nosotros los jueces. Porque si el juez no sabe darle la connotación a una prueba individualmente, como idónea, como válida, como pertinente, como útil, a través de un razonamiento individual y luego colectivo, con todas las pruebas que han desfilado en juicio, obviamente que las partes también se van a ver en una dificultad al momento de solicitar recursos porque no van a encontrar de dónde salió el raciocinio. Y yo les había traído aquí unos dos conceptos, no los puse en la diapositiva, sobre el método deductivo y el método inductivo. Y el método deductivo básicamente se basa en principios generales para llegar a una conclusión específica. O sea, yo no puedo decir, él lo mató porque así lo dijo el policía. O sea, es un método deductivo, ¿de dónde salió? O sea, porque yo aseguro que él mató a fulano, yo tengo que hacer todo el razonamiento de esas pruebas individuales y colectivas como tribunal para que cuando las partes vean esas inferencias lógicas respaldadas por esas pruebas que se desarrollaron en el juicio o que se examinaron en el juicio, yo pueda ver, ok, tú concluiste esto, pero no, para mí no es lógico porque no venciste en tu razonamiento el principio de contradicción. Aquí yo tenía testigos de descargo o los mismos testigos de cargo que se contradecían entre sí y tú no me has dicho por qué tú dices que ese fue el sujeto que mató a fulano de tal. Por dar así destello de ejemplo de lo que yo puedo identificar si me hacen una sentencia debidamente razonada, motivada en temas probatorios y si se desatendieron o no las reglas de la sana crítica. A ver. Aquí los traía, pensé que no, los principios que les mencioné: identidad, no contradicción, tercero excluido y la razón suficiente. Estos principios, quien emite una sentencia tiene que conocerlo. Y el que la ataca también tiene que conocerlo si va a usar la causal 5 del 172. Si usted no conoce el principio de lógica, no se meta en Honduras si no sabe nadar, se lo vuelvo a reiterar, porque entonces allí es de lo que estamos identificando como tribunal. Que usted quiere que yo infiera como usted, pero no me dice por qué tengo que inferir como usted. Usted también al momento de motivar una causal probatoria tiene que decirme, si es la 5 obviamente, tiene que decirme por qué yo tengo que inferir en esa dirección. Y no subjetivamente, porque nosotros no estamos aquí para tomar decisiones en base a subjetividad, sino en base a pruebas que desfilaron en el juicio. ¿Y cuál prueba? Porque las pruebas van a ser pequeñas preposiciones fácticas o científicas o de experiencia que nos van llevando a una conclusión. Entonces, si usted considera de que esas preposiciones llevan hacia otra conclusión distinta a la que hizo el tribunal, usted tiene que mostrármelo. Si no, yo no voy a poder adivinar de que su inferencia en cuanto a que él no fue es la válida, si usted no me hace también un ejercicio argumentativo de calidad. Así que es en ambas vías la exigencia para el juez y para los que no, en su sentencia, y para los que no están de acuerdo con dicha sentencia.
Aquí les traía, como les dije, esta estadística del 2020 en cuanto a anulación. Y si ven, lo amarillo son las rechazadas. Y como les dije, esto acá en la provincia de Chiriquí. ¿Y rechazadas por qué? Precisamente por lo que le digo. No es porque necesariamente la sentencia esté bien estructurada en cuanto a los temas de razonamiento probatorio, sino que tal vez no saben presentar, en base a estas dos causales que les he mostrado a los tips, cómo demostrarle al tribunal que en efecto hubo una transgresión de las autoridades o jueces al momento de valorar prueba o desconocer pruebas si estamos en el error de hecho. Esta de 2021, creo, si mi memoria no me falla, creo que iba como hasta mayo, junio, y ya miren las estadísticas. 8 y 3 en cuanto a rechazadas y las que han entrado a fondo. Entonces esto es preocupante porque sigue la tendencia que existía en el sistema anterior, que en casación, cuando eran estos temas, no pasaban el tamiz y no se llegaba entonces a una verificación de fondo. Tengo 29 minutos en mi reloj, son 30 minutos, creo que le robé 10 minutos de mayo, quería hablar 20, pero este tema es muy interesante, me apasiona, me gusta y quería pues abordarlo de la manera más simple, también a la vez más profunda. Y ahora sí, entonces le doy la palabra a la moderadora por si hay preguntas, si hay comentarios. Nos quedan entonces exactamente menos de 30 minutos porque ya son las 4:10, tienen como unos 20 minutos. Sí, voy a empezar a revisar las preguntas que tenga la audiencia, pero una pregunta muy personal, solamente a manera de aclaración. Quedó un poco claro el tema del numeral 4, de la causal probatoria del numeral 4 del 172. Es inexistente y se valoró, o existió y se valoró, y no se valoró. Incluir en los dispositivos del fallo. Exacto. ¿Podría ampliarnos un poquito más sobre el tema de los principios de la lógica formal? Los principios generales, identidad, no contradicción, bien. El tercero excluido. Ok, yo cuando hablo de los principios, esta vez no lo hice porque el tiempo sabía que no me iba a dar, pero voy a tratar de recordar algunos ejemplos sobre el no contradicción. Y yo siempre lavo los trapos de la casa primero para que no se diga que yo tengo algo en contra de los de afuera. Por ejemplo, en el de no contradicción, por decirles algo, o sea, la prueba tiene que superar el principio de no contradicción, es decir, que no puede haber pruebas del mismo nivel, de la misma intensidad, diciendo que eso no fue así. Por decirle un ejemplo muy típico de la sentencia, porque me las he encontrado, no van a decir que no, por lo menos acá en la provincia. ¿Ok? Hay dos policías que dicen que cuando llegaron al allanamiento, el tipo estaba fuera de la casa. Estaba fuera de la casa y que ellos lo aprendieron afuera de la casa. Y hay dos vecinos que dicen que lo vieron, que estaba dentro de la casa y que ellos irrumpieron a la casa. Y el tribunal en su sentencia dice que él le cree al policía porque tiene 10 años de servicio y es policía y él es servidor público, así que él no tiene por qué mentir. No se ha superado por la sentencia ni por el razonamiento del juez en esa sentencia el principio de no contradicción. Si usted le va a creer a los dos policías, tiene que haber otro cúmulo de pruebas en esa dirección que apunten a que en efecto es como los policías dijeron. Y no porque era policía, simple y sencillamente ya son la verdad. Y por eso les mencioné que cuando pueda, a mí me gusta generar la inquietud, miren el tema del testimonio, psicología del testimonio, donde se demuestra que hay personas que pueden recordar perfectamente el hecho unos hasta 10 días después, y otras personas que a un día o a horas ya no puedan recordar el 100% de lo que vivieron. Y aquí estamos teniendo testigos después de un año, prácticamente como si fueran dioses, que esa es la verdad por un señalamiento, etc. Entonces, esto tenemos que cambiar, eso tenemos que mejorarlo porque la lógica probatoria no funciona así. Eso en cuanto al de contradicción, le puedo citar también como el tercero excluido, es que es dos premisas. ¿Es hembra o es macho? ¿Es hombre o es mujer? O sea, o está embarazada o no está embarazada. O sea, esto es un principio de tercero excluido, o sea, no puede haber una tercera premisa. Entonces el tribunal se sale con una tercera premisa que no es posible. Está violentando la regla de la lógica. La razón suficiente, yo siempre le hago una analogía con el tema de lo que son hechos notorios. O sea, Manuel Piedra Odán fue campeón mundial de Panamá 4 veces. Eso es un hecho notorio que lo llamábamos antes. Ahora yo hago una analogía con la razón suficiente. Es una prueba que tiene
o sea, maneras miles de refutar su validez, su utilidad, su contenido, etcétera. Y la idoneidad, obviamente, ya la misma palabra lo dice, ¿no? Estamos hablando de una prueba que idónea y pertinente para lo que se está hablando, por decir un tema de perito. Un ingeniero industrial no puede hablarme sobre la prueba balística, ya no sería una prueba idónea. Y sin embargo fue alguien porque dice que tenía colección de armas y él es un testigo experto. No sé, tendría que demostrar a ese testigo experto si en efecto tenía la calidad de testigo experto para ir a hablar sobre la idoneidad de esa arma. Por citarle así muy brevemente, porque como le dije, cuando hablo más a profundidad con más tiempo, le dedico varios ejemplos para que las personas se vayan bien ilustradas desde el principio, pero no pasa nada, porque además de estos que le he dicho muy brevemente, usted se mete a YouTube y va a encontrar un mundo de ejemplos sobre lo que son estos principios y cómo, y con ejemplos como le estoy dando, le van señalando miles de formas para que usted comprenda a cabalidad cómo se puede entender y cómo un tribunal podría violentar este principio. En cuanto a la causal del numeral 5 de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, usted nos habló de varios puntos. Entre ellos estaba el falso juicio de identidad de la prueba, que habla que se tergiversó, añade o omitió parte del contenido de la prueba. Correcto, esa es la primera que di. Insisto, estos puntos que yo les menciono como tips son extraídos de la doctrina y de la jurisprudencia que ha seguido nuestro país. Yo les critiqué una. Esta no la critico, pero sí digo que parece ser o tener relación con la última, sobre el raciocinio. Porque si yo tergiverso, hay una especie como de, diría yo, pues una errada percepción como tribunal. O sea, es complicado de que yo como tribunal entre una percepción errada para tergiversar. Por ejemplo, que se me ocurra aquí, yo insinué que la persona disparó al aire y luego a la anatomía de la persona, y que el tribunal, eso es lo que quiere decir la doctrina y la sala penal en cuanto a esta causal. Entonces, que entienda el tribunal en su percepción, tergiverse y diga, no, él nunca dijo que disparó para arriba, él dice que disparó hacia el objetivo de inmediato, por citar un ejemplo, pero yo veo muy difícil ese error de percepción por parte del tribunal, y yo siempre digo que más que nada tendríamos que trasladarnos al error de raciocinio, que es la posibilidad de que un tribunal haga una inferencia deductiva que lo lleve a una conclusión apartada de las premisas válidas, ¿no? No sé si con eso logro alcanzar, porque va en dos direcciones, para resumirla. Uno, muy difícil porque pareciera que estamos hablando, si tergiversa, estamos hablando de percepción equivocada. Si omite el contenido, no sé si incluso lo podemos trasladar y crea la confusión con la del numeral 4. Porque está omitiendo, o sea, está omitiendo parcialmente ¿qué? La información. Entonces allí puede generar confusiones y yo siempre prefiero mirarla en dirección al raciocinio. Sí, efectivamente, se entiende como que omitir en el caso de la numeral 5 y en la otra del numeral 4 es inexistente. Ni siquiera la menciona. Por eso la menciona. Por eso se las aclaro. Perdón. Sí. No digo, por eso se las aclaro. Si la menciona ya, aunque haya omitido parte, ya entonces sería parte de la causal número 5. Exacto, pero por eso que digo que habría que trasladarla, me parece más que nada al tema raciocinio. Raciocinio para que no se genere esa confusión y usted me diga que está omitiendo la prueba, y la omisión de la prueba podríamos estar en la numeral 4. Exacto. Y todas estas causales, como lo mencioné anteriormente, tienen que impactar en los dispositivos del país. Todas. Nunca se les voy a olvidar eso. Y es lo que también a veces les cuesta. ¿Cómo eso impacta? Sé cómo impacta, porque si la inferencia lógica me lleva a una decisión distinta, yo tengo que decirle al tribunal el camino es para que el recurso tenga éxito, ¿no? Aquí tengo una pregunta, pero la estoy revisando de la otra, del Facebook Live. Voy a revisarla y la voy a compartir.
juzgamiento. No le escuché. La de un juicio por error de derecho en la valoración de la prueba. ¿Me escuchan? Solo le escuché el final. Error de derecho en la apreciación de la prueba de un juicio. Es que está cayendo un fuerte aguacero y se me ha complicado el audio. Ok, voy a hablar un poco más alto. Ajá. La repetición de un juicio por error de derecho en la valoración de la prueba pudiera considerarse como un doble juzgamiento. Esa pregunta parece una cáscara de guineo. Así que yo así mismo la voy a responder. Hay posiciones y posiciones, ¿no? Y muchas interrogantes sobre el tema que me han preguntado. Primero, en la fase intermedia hubo una admisión de pruebas y puede que en ese primer juicio no todas las pruebas desfilaron. Y es una pregunta que siempre se me hace. ¿Qué pasa si anulamos el juicio y ordenamos un nuevo juicio y van a desfilar no solo las pruebas que desfilaron, sino esas pruebas que no pudieron desfilar ese día? ¿Se permitiría o no se permitiría? No sé si ha pasado en la práctica, pero es una pregunta sumamente interesante, porque esas pruebas que no desfilaron tal vez puedan también impactar de una manera a favor o en contra de quien presentó el recurso. Eso por un lado. El segundo lado es el tema de la doctrina, diría yo, la corriente. Hay una corriente muy garantista que indica que si la persona, luego de haberse sometido a un proceso que es tan intenso, tan tedioso, tan estresante, gana con una absolutoria, vamos por el escenario de absolutoria, puedas entonces tú venir nuevamente a hacerme un juicio para buscar condenarme. Muchas corrientes, no, muchas no, una corriente sostiene de que eso no es posible, de que si ya el Estado no logró demostrar en ese primer round, automáticamente estaríamos ante la imposibilidad del Estado nuevamente con sus superpoderes, digámoslo así, nuevamente entrar al juicio. Entonces, si condena, viene el equilibrio de la balanza y se dice, bueno, si condena, entonces sí tenemos derecho a que se anule, pero la anulación, si es en base a las causales probatorias, no permite la ley. Formalmente la ley no permite que nosotros reformemos esa sentencia para absolver. Hay que mandarlo nuevamente a juicio y estamos hablando ahora de una sentencia condenatoria que consideramos no tuvo la valoración probatoria y entonces ahí sí diríamos que es permitido que se haga un nuevo juicio para absolver. O sea, es una cuestión de interpretación. El Código Procesal lo permite claramente. Muchos critican también porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Costa Rica por no tener una vía recursiva amplia en la revisión de las decisiones de sentencia de fondo en la materia penal, y muchos dicen que nosotros podemos salir condenados. Yo tengo mi apreciación personal de que no, el recurso de anulación en base a estas 5 causales da amplitud para verificación. Lo que sí para mí queda un poco allí complicado es que no hay la reforma de la decisión, solo la del numeral 3 no permite la reforma del 172, más no la probatoria. Y ese tema de que, como se lo dije, nosotros no mediamos con la prueba, nosotros no tenemos mediación con la prueba, nosotros simple y sencillamente verificamos técnicas en cuanto al razonamiento probatorio para hacer un nuevo juicio y para que sea el tribunal competente el que valore nuevamente, otro nuevo tribunal de juicio valore el que tuvo la mediación con la prueba. Así que voy a ser un poco esquivo, pues la pregunta tiene matices complicados por escenarios que yo sé que existen actualmente sobre ese tema y que yo como profesional del derecho tengo que tener la ética y la responsabilidad de no entrar más allá, pero la ley lo permite. Si es absolutoria, hay unos que dicen que no porque ya perdió el Estado y es el que tiene la maquinaria más fuerte. Si es condenatoria, entonces sí demos la oportunidad porque es el débil y hay que dar la oportunidad. Y si se la reformamos, entonces ¿qué hacemos? ¿Se la reformamos como absolutoria de una vez o la mandamos para que se haga un nuevo juicio? Así que yo creo que por ahí ya les voy dando un panorama bastante flexible de todo esto. Sí, en cuanto a los parámetros de la causal número 5, te hablo del falso juicio de legalidad, prueba producida ignorando parámetros de la ley. A veces como litigantes, en las primeras etapas del proceso, uno advierte que una prueba, porque piensa que no se produjo, ¿verdad?, con los parámetros de la ley, vulnerando derechos y garantías fundamentales, va a la intermedia, lo sigue insistiendo, va al juicio, lo sigue insistiendo. Esto se puede ver entonces
con esa causal ya con el tema de una sentencia? Para mí, sí, completamente se puede porque la ilicitud de la prueba es hablar de vulneración de garantías fundamentales de un ciudadano, y nosotros como suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos y una serie de pactos en materia de derechos humanos y de todo tenemos nosotros ratificado, el escenario para mí incluso cumbre, por eso se le calificó al juicio como el momento más importante del proceso. Lo que sí yo he dicho y sostengo es, uno, lo que acabo de decir, la reproducción de la prueba, si fue ilícita, en el juicio también se podría verificar y el mismo tribunal de juicio tendría la facultad para mí hacerlo, y si no, anulación, obviamente. El otro tema que a mí siempre me genera inquietud es hasta dónde un tribunal de juicio puede evidenciar esas ilicitudes en cuanto a la reproducción de la prueba cuando te llevan un testigo, te llevan unos documentos que ya pasaron, como usted dijo, todos los matices de la fase de investigación y audiencia intermedia. O sea, él tendría que explorar el análisis de la prueba y decir, ¿sabe qué? Esta prueba no se produjo en base a los estándares legales, se violentaron garantías fundamentales, no la reconozco para la sentencia. Pero si la reconoce, entonces las partes obviamente tendrían esa posibilidad a través de esta causal, en mi opinión. Hola, hola. Nos desconectamos, quedé solo, no escucho a la doctora Castro. No queda solo, lo que pasa es que estoy revisando del Facebook Live y aparentemente no hay buen audio cuando estoy leyendo de allá. Ok. Pero voy a tratar de subir un poquito la voz para que pueda escuchar la pregunta. Ok. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ajá. Dice, ¿cómo se entiende en la petición que estoy solicitando la anulación del juicio? Pero si los motivos no le dan éxito al recurso, se permite solicitar, se modifique la pena impuesta. ¿Cómo pides anulación, pero luego, como no anulan, pide se modifique la pena? ¿Cuál es su opinión? Saludos. Dos puntos que tratar ahí. Si usted quiere modificación de la pena porque la individualización no se hizo correctamente, estamos hablando de la causal numeral 3. Si usted no la adujo, no tiene que ver nada con las causales probatorias, a menos que usted me diga que por el tema probatorio no se calibró bien el tema de la individualización. No sé, tal vez no voy a cerrar la puerta del todo, no voy a ser atrevido, pues como le dije, la verdad absoluta no existe. Sin embargo, para la persona que está preguntando, tiene que haber un escenario sobre debate de la individualización de la pena, y el Código Procesal establece un procedimiento para hacer un debate sobre ello. Si se hizo en el juicio, ese mini juicio, voy a calificarlo así, ese no es el nombre técnico para que después no masonen por ahí, pero se hace ese mini juicio sobre la individualización de la pena, artículo 79 creo que, para que el juez establezca una pena conforme a lo que se probó, a lo que se acreditó, etc. Entonces esa individualización de la pena debe obedecer a ese estándar legal del 79, y yo podría atacarla por el numeral 3 del 172, o por lo que veo y creo que me estás solicitando o sugiriendo, el que pregunta es que si podríamos entrar a través del tema probatorio a decir de que uno hubo una valoración correcta que permitía, pero tienes que decirlo, tienes que motivarlo, tienes que sustentarlo. No puede ser de que no pegaste las causales probatorias porque no las subiste a sustentar y tú tengas, como dice, una sobre la manga para entonces ver cómo bajo la pena. No, hay los procedimientos de los canales. Tienes que ensayarlos y ensayarlos correctamente. Sí, otra pregunta que hablan del tema, en el tema recursivo en la República de Panamá no existe en la vía penal el recurso de apelación. Lo que preguntan por medio del Facebook Live. Ajá. Bueno, yo lo expliqué en la intervención, en los antecedentes. Se desaparece la apelación para la sentencia de juicio y de fondo y se construye un nuevo recurso llamado anulación, que era parte del recurso de casación en el sistema anterior
y abarca aspectos formales y aspectos de fondo. Numeral 1, el numeral 1 sobre las formas, el numeral 2 sobre la competencia de los tribunales. Si no, no es un tribunal competente, se puede anular el juicio. La 3, que es derecho puro, indebida aplicación de la ley, violación directa, etcétera, y las 2 probatorias. Y como les dije, para mí este recurso, si es bien entendido y bien manejado, abarca con excelencia los temas de revisión de la decisión para que se entienda como una verificación de segunda instancia de esa decisión de fondo. Lo que la Corte Interamericana nos ha exigido, y lo dije también, es que haya un recurso amplio. Se llame apelación o se llame anulación, eso no tiene nada que ver. La apelación es un nombre y la apelación sigue existiendo reglamentada, artículo 169, para causas específicas o situaciones específicas donde usted puede anunciar una apelación con ese nombre y tiene su metodología de trabajo y sus formas también que debemos seguir. Pero no veo ninguna dificultad en que se le llame anulación y que se le haya dado estas reglamentaciones. Algunas cositas, como ya las han mencionado ustedes mismos, sería de no hay una reforma, si estamos en las probatorias habría que hacer un nuevo juicio y si eso es lo correcto, si no estaríamos un doble juzgamiento, bla, 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 bla. Eso son otras cosas, pero de que no tenemos un recurso, sí tenemos un recurso para revisar la decisión de fondo ampliamente. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Ha sido muy interesante la ponencia. Todos coinciden conmigo. Muchas gracias por parte del Grupo Guía. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Nuevamente le agradezco al Grupo Guía, también a los que se hayan conectado. No puedo ver de acá porque están en Facebook. Si alguno lo conozco, le mando mis saludos. Insisto, estos son apreciaciones académicas. Pueden mejorarlas, pueden cambiarlas, pueden traérmelas también. Yo soy de mente abierta y no estoy rígido en cuanto a pensamientos o ideas. Y si me convencen, cambiaré la dirección de ser necesario. Así que agradecido y aquí estamos pues siempre atentos al Grupo Guía para cualquier otra posibilidad. Estaremos pues a su servicio. Muchas gracias, magistrado. Interesantísima su ponencia. Creo que los tips van a ser de buen uso. Así que buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia y una capacitación más de Guía a la Academia Virtual. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego.